noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares. Es noticia Chile. Esta noche se define un asunto histórico para el país. No sin rumores, tensiones políticas, quiebre de la coalición de gobierno y amplia expectativa nacional. Y todo ello porque se tocan esas llamadas AFP, una pequeña reforma para dar un alivio al pueblo en tiempos de pandemia que evidencia por qué había sido intocable el perverso sistema de fondo de pensiones, hechos que analizamos. En Noticia México, entre tanto, esta nación y este mismo miércoles, el gobierno del presidente López Obrador presentó una reforma pensional antineoliberal. Para todos los que decían que no es posible, pues resulta que lo es. Reduce el tiempo de cotización, aumenta en 40% las pensiones, tiene visión humanista y social. Les contamos detalles de lo que se trata. Entre otras cosas, les adelantamos que hay consenso nacional, incluso con empresarios, y lo analizamos. Y en Noticia Colombia, el gobierno que se niega a rendir cuentas ante el Congreso del país, ahora deberá hacerlo ante el Congreso de Estados Unidos. Son 2 temas claves. Uno, la fumigación de cultivos de uso ilícito con glifosato y el espionaje ilegal. Ambas acciones realizadas con dinero de los contribuyentes norteamericanos. Analizamos este panorama en Noticia Casi Comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Chile, esta noche se desarrolla un intenso debate en el Senado para aprobar o rechazar el proyecto de ley que permite retirar el 10% de los fondos de las AFP. Una reforma que cuenta con el apoyo mayoritario de los senadores, incluidos algunos de la coalición del gobierno de Chile Vamos. Pero desde ya se habla de la intención de veto del presidente Piñera ante el Tribunal Constitucional. Los ojos del país estuvieron sobre el debate en el Senado, por demás histórico y enmarcado en el contexto de la pandemia. Con 26 votos quedaría aprobado el proyecto que permite retirar el 10% de los fondos de las administradoras del Fondo de Pensiones. Senadores que apoyan el proyecto lo ven como un primer paso para transformar el perverso sistema de pensiones liderado por instituciones financieras privadas que administran como un negocio los fondos de cuentas individuales de ahorros, invierten el dinero proveniente de esos ingresos y les cobran a los trabajadores una comisión por las transacciones y otras cuotas. Estamos en una confrontación de 2 realidades. La de las familias que necesitan soluciones y la de las que tienen mucho poder y no quieren realmente cambios profundos al respecto. Y no reconocen visiones distintas. Hubiera preferido una solución política democrática que fuera real solución a los sectores medios, que minimizara y proyectara el futuro, minimizara los riesgos y proyectara. El gobierno de Sebastián Piñera optó por la confrontación con quienes querían esta solución del 10% de retiro. Derrotarlo se transformó en el objetivo principal. El proyecto presentado por la oposición fue aprobado por la Cámara de Diputados hace una semana con 95 votos a favor, incluidos los de 13 legisladores de la coalición oficialista Chile Vamos, lo que generó una crisis al interior del gobierno. Sobre esta base, varios senadores de oposición valoraron la capacidad de ponerse de acuerdo para atender a las demandas de los chilenos. Primero, reconocer en la oposición la capacidad de ponernos de acuerdo. Los 24 senadores, con la diferencia que tenemos de la oposición, de decir que sí en menos de 24 horas. Y quiero valorar lo que están haciendo parlamentarios del oficialismo. Aquellos votos que parece que están hoy día para aprobar esto, porque sin esos votos esto no sería una realidad. Y si esto no es una realidad, va a ser un drama para nuestra sociedad. La presión social es muy fuerte y la demanda es muy grande y la esperanza es tremendamente importante. Entonces yo quiero valorar también lo que significa a veces separarse del rebaño. No es fácil separarse del rebaño. Sé los costos que tiene porque algunos lo hemos vivido. Pero creo que hoy día es fundamental aprobar esto. Desde el Ejecutivo,
Uno de los puntos más criticados en el debate es que la ley implicaría una reforma constitucional. No cuestionamos la iniciativa porque no queremos ayudar a las personas. Como lo dije en mi primera intervención, nosotros consideramos que la vía de la reforma constitucional no es el camino. Atenta contra las bases de la institucionalidad y atenta contra las prerrogativas exclusivas del presidente de la República, en orden que es una iniciativa que está destinada a la seguridad social y que roga gasto fiscal. Otra de las justificaciones utilizadas desde la bancada oficialista para rechazar el proyecto fue asegurar que se ha manejado como una herramienta de tinte progresista. Además reconocen que durante la pandemia las dificultades han incrementado, pero insisten en que no es la solución. El retiro voluntario de los fondos significaría un apoyo para los ciudadanos frente a la crisis económica que atraviesa el país. Este proyecto disminuirá las pensiones aún más. Beneficiará a quienes más ahorros tienen. Es regresivo, hipoteca las pensiones futuras, cambia la finalidad del ahorro previsional, se entrega un uso político al ahorro de todos los chilenos. Dará un alivio transitorio a las personas, pero constituye un grave daño a largo plazo. Un futuro precario e incierto en que se persigue estatizar las pensiones, que dejen de ser de cada trabajador por mucho que se afirme lo contrario. Se debe entregar ayuda a quienes lo necesiten, pero este no es el camino y marca un precedente grave de parlamentarios que quieren, mediante proyectos populistas y saltándose las reglas, engañar a la ciudadanía. Aunque para el oficialismo significa un error, la reforma cuenta con 82% de apoyo de la población, una muestra clara del interés del pueblo chileno por dejar atrás sistemas neoliberales impuestos por la dictadura pinochetista. Y en medio de toda esta expectativa, ¿qué sucede esta noche? Le preguntamos de inmediato a nuestra corresponsal en Santiago de Chile, Paola Dragni. Hola Paola, muy buenas noches. Lo que se necesita saber, que incluye cálculos matemáticos y algunas cábalas, ¿tendrán los votos para pasar esta reforma? Adelante, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Tatiana? Un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Telesur. En estos momentos está haciendo su intervención el senador Alejandro Navarro. Y de esta forma, algunos periodistas hemos estado llevando la cuenta de cómo podrían finalmente darse los votos. Y todo indica, Tatiana, que los votos ya estarían alcanzados para aprobar al menos esta idea en general del retiro del 10%. Eso es lo que va a ocurrir apenas terminen estas intervenciones. Ahora es el turno del senador Navarro, como te decía, y luego algunos más pocos que faltan y se entra de lleno a la votación, donde la verdad es que parece que va a ser muy directo porque todos los senadores han ocupado ya sus minutos para argumentar, por tanto la votación va a ser prácticamente directa. Primero la idea en general y luego artículo por artículo. Ya estarían los... El mismo gobierno lo que está mostrando, esta fractura ya parece definitiva en las coaliciones de derecha. Y luego de esta votación en general se va a revisar. Se va a revisar el cómo se va a materializar el retiro de este 10%. Si van a ser embargables o no, por ejemplo, los fondos en caso de que Chile el día de mañana pudiera cambiar este sistema privado de capitalización individual, si las personas que ya están jubiladas van a poder también retirar un 10% de lo que les va quedando en su cuenta de ahorros. En fin, todo esto es lo que vamos a ver posteriormente. Por eso se espera que esta sesión termine a eso de las 11 de la noche y ya estas indicaciones nuevas que se aprueban en el Senado van a pasar entonces, hacen que el proyecto vuelva a la Cámara de Diputados, lo que debiera ocurrir mañana. Sí, Paola, me queda algo más por preguntarte. Te propongo a ti, a la audiencia, escuchar parte de la declaración a esta hora del senador Alejandro Navarro. Cita a Allende y se atreve a citar a Allende y a Frei, dos grandes presidentes electos democráticamente, ambos asesinados por la dictadura. Y el Tribunal Constitucional de los 70 no es el Tribunal Constitucional de hoy, que es el de Guzmán y Pinochet. Ese es el Tribunal Constitucional de hoy, no el de Frei y de Allende. Es uno muy distinto. Y lo que usted ha hecho, senador Bombaer, es una deshonestidad intelectual al pretender comparar a Frei y Allende con Guzmán y Pinochet. Son distintos. Gracias a Dios, para los que creen, son distintos. No
son iguales. Y por tanto es una afrenta a la memoria de Frei, asesinado, y a la memoria de Allende, asesinado. No utilice a los expresidentes para ocultar su apoyo a las AFP. Es inmoral este sistema, señor presidente. Y Piñera no entiende nada, o a lo mejor lo entiende todo. Está defendiendo el sistema. No es que no entienda nada, que la gente está en las calles y que si efectivamente se le ocurre el veto presidencial, lo que va a tener es una explosión social, como de la Rúa en Argentina, que tuvo que arrancar en helicóptero de la Casa Rosada, porque la gente va a salir a las calles, no porque Navarro lo diga, porque la gente ya lo dijo y lo ha expresado. Si el gobierno cree que este es un invento de la izquierda, es porque no pone un pie en la calle. Vamos a terminar con las AFP, presidente. Tenemos un proyecto de ley en discusión en la comisión para terminar, no para reformar, para eliminar el decreto 3500, que ha tenido 47 reformas. Allí la postura del senador Alejandro Navarro, que evidentemente ha acompañado las protestas en la calle y que ha pedido una reforma, no esta del 10%, sino estructural del sistema de pensiones en Chile. Paola, para despedirte, de hecho también lo planteaba el senador Navarro, el Tribunal Constitucional, ¿tendrá o no que pasar por ese tribunal? ¿De qué dependerá? Tatiana, de hecho, el senador Navarro estaba emplazando a la senadora Ena von Baer porque en su intervención ella citó al presidente Salvador Allende cuando en su gobierno recurrió al Tribunal Constitucional de ese entonces, no el de hoy, que está amparado en la Constitución del dictador Augusto Pinochet. Por eso tanta molestia en el senador Navarro, pero también en redes sociales en contra de esta senadora de ultraderecha que tiene vínculos, ciertamente, con empresas que están a su vez vinculadas a los fondos de pensiones, y esto no es un rumor político, están dentro de los directorios los nombres. Hecha esta aclaración, hay que, entonces explicarte que ciertamente pueden entrar al Tribunal Constitucional este proyecto. Ya el senador Alamán dijo que haría una reserva de constitucionalidad, pero fíjate la sorpresa que puede ocurrir hoy día. Si más de los 24 votos que son los que se necesitan para aprobar, se obtuvieran 29 votos, se impide esta reserva de constitucionalidad y de esa forma el veto presidencial no sería posible. Sí, acceder entonces por parte de algunos senadores de gobierno hacia el Tribunal Constitucional, y ya lo advirtió el senador Alamán. Ahora, el 82% de la gente en Chile está a favor de esta medida. Realmente es una apuesta política tremenda por parte de aquellos senadores de gobierno que decidan finalmente llevar este proyecto, en caso de ser aprobado, al Tribunal Constitucional. Hasta ahora, el senador Alamán dijo que al menos haría esa reserva de constitucionalidad. Así van las cosas, veremos cómo transcurre lo que queda de noche con respecto al tema, las reacciones que serán múltiples mañana. Gracias, Paola, muy buenas noches. Buenas noches, Tati. Vamos a entrar con el análisis. Buenas noches, Pao. Mario Villanueva, fundador de la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras AFP, también con nosotros desde Santiago, con el análisis. Mario, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación a conversar. Solo una aclaración, soy uno de los fundadores, no el fundador, En eso hemos estado por Luis Mesina y las organizaciones sindicales desde hace muchos años llevando adelante esta coordinadora nacional, no más AFP, para terminar con. Sí, muy bien, lo comprendo. Indicarlo de manera conjunta. Suponemos que ha estado muy pendiente usted del debate en el Senado. Algo que ha llamado profundamente la atención es quienes están a favor de que la reforma no avance, es decir, que las AFP se queden como están. Han dicho algunas cosas, yo no sé si a usted le sorprenden, por ejemplo, que la derecha, porque se ha quebrado en la coalición de Chile Vamos, se está convirtiendo en una coalición populista, siguiendo las líneas de la izquierda. Otros dicen que se le está dando un uso político. Hay distintas visiones acerca de los que están en contra de esta reforma del 10% de las AFP. ¿Qué significa esta postura para ustedes? Bueno, lo que hay que tener claro, es que estamos viviendo un par de semanas históricas en nuestro país. Esta lucha por terminar con el sistema de capitalización individual de las AFP es una larga lucha que venimos dando. La coordinadora se constituyó el año 2016 y salimos a la calle con grandes marchas nacionales. Y esto es lo que ha posibilitado llegar a este momento histórico.
Y lo que ha desencadenado esta situación es obviamente la crisis del coronavirus, donde el gobierno cometió errores mayúsculos pretendiendo enfrentar la crisis con el mismo modelo neoliberal que ha dominado desde la dictadura hasta el día de hoy. Y pretendió, entregar los recursos que el país tenía, las reservas que el país tenía, entregarlas. ¿Me escuchan? Escuchamos. Siga, Mario, con estas reflexiones. Hemos perdido la comunicación con Mario Villanueva, uno de los fundadores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de las AFP desde Santiago de Chile. Primero, ayudándonos a entender lo que significa precisamente este momento. Es mirar atrás. Él hacía referencia al estallido social que comenzaba en una fecha específica. Así se recuerda cuando un grupo de estudiantes de colegio de bachillerato se saltaron el pago del metro y comienza entonces todo este proceso porque se había aumentado precisamente el ticket del metro y comenzaba a regir ese día. 18 de octubre del año 2019, un estallido social sin precedentes en la historia reciente del país que se tuvo que apagar por la pandemia, pero que sin embargo se ha mantenido de manera simbólica y que se ha trasladado a las redes sociales, al mundo virtual si se quiere. Todo esto entonces para llegar al punto en el que nos encontramos hoy. Esta noche se debate por parte de esta Cámara Alta del Senado si se aprueba o no esta reforma del 10% de retiro de los fondos de pensiones. Aunque resulte ser pequeña la reforma, se considera como un verdadero éxito. Por eso lo califican como un asunto de carácter histórico, porque el sistema de las AFP, lo han dicho expertos, lo conoce la gente muy bien en Chile, es la base estructural del sistema en el que está armado todo el proceso neoliberal del país. En ese sentido, entonces, lo consideran una verdadera batalla trasladada desde las calles ahora justamente hasta el Senado. Primero pasó en diputados, ahora en Senado, y esto además ha evidenciado cómo se quiebra la coalición del gobierno. Mario, de nuevo con usted, ¿me escucha? Sí, ahora escucho, se ha ido retomando la comunicación. Sí, está bien, nos quedamos esperando y recordando un poco de cuándo comenzaba esto con la fecha específica del estallido social, un recuento que usted nos hacía. Llegamos a este momento, hablábamos además de lo que sucedió en la Cámara de Diputados y le preguntábamos hace solamente minutos a nuestra corresponsal si las matemáticas están dadas para que pase en el Senado. ¿Qué cree usted con respecto a esto? Evidentemente un asunto político. Le escuchaba con interferencia, digamos, no me quedó clara la pregunta, pero si seguimos desarrollando lo que... ¿Me escuchan o no? Lo escucho perfectamente, sí, Mario, adelante. Ya. Le preguntaba que políticamente lo que ha significado para el país todo esto que ha pasado y que también se evidencia que es una radiografía de lo que está sucediendo en el Senado esta noche. Sí, bueno, lo que decía, digamos, que hoy día se concreta una lucha de largo aliento que veníamos dando desde la Coordinadora No Más AFP y en general el pueblo de Chile por terminar con este sistema de capitalización individual de las AFP que se nos fue impuesto en dictadura. Lo que lo ha concretado es, decíamos, la pandemia. Digamos que el gobierno pretendió enfrentar con el mismo modelo neoliberal y entregando los recursos con que el país contaba, las reservas con que el país contaba, principalmente a los grandes grupos empresariales para que estos salvaran la crisis y no entregarla a los trabajadores. Y por eso es que se recurrió a esta iniciativa de presentar un proyecto de ley que permitiera retirar el 10% desde las AFP para ir en ayuda directa de los que son los dueños de los ahorros, que son los bueno, lo de fondo de esta presentación de este proyecto es que ha permitido resquebrajar el modelo neoliberal y poner en tensión todas las fuerzas sociales y políticas de nuestro país. La gente ha tomado esta iniciativa con mucha fuerza. Bien decía Paola anteriormente, el 82% de la población chilena apoya este proyecto de ley. Y es la movilización popular, es la movilización del pueblo la que ha generado esta situación política, esta coyuntura política tan importante, porque miles de chilenos
millones de chilenos se han estado movilizando en estas 2 semanas en el contexto de pandemia, confinados en sus hogares en la mayor parte del país, pero el ruido de las ollas, de las cacerolas, ha sido tan fuerte previo a la votación de la Cámara de Diputados y posteriormente también todas las movilizaciones, todas las organizaciones de trabajadores, prácticamente ninguna ha quedado sin pronunciarse respecto a la necesidad de que este proyecto de ley se apruebe. Pero como están diciendo los parlamentarios, la discusión que en estos momentos se está desarrollando ahí en el Senado de la República, lo que se requiere hoy día no es solo el 10%, sino que se requiere avanzar a un cambio del sistema previsional que ha dominado en Chile durante todos estos años, y a lo único que ha favorecido es a los grandes grupos empresariales, a los grandes grupos financieros que han usufructuado del dinero de los chilenos, del ahorro de los chilenos en su propio beneficio, que le ha permitido extender sus negocios no solo en Chile, sino que en toda América. Sí, Mario, permítame aquí preguntarle con respecto a ese punto específico, y escuchando la postura que tienen varios congresistas de la derecha y de la extrema derecha, si lo que están intentando es generar miedo en la población cuando dicen que esto es solamente un paño de agua tibia, que con el tiempo se va a sentir peor, que la gente no va a tener el dinero al final de su vida laboral para poderlo sacar producto de esta situación, que tampoco va a haber dinero para infraestructura. Es decir, hay una cantidad de peros por parte de la derecha. ¿Es un intento de generar miedo en la gente? Exactamente, son las campañas del terror típicas que ha desarrollado la derecha chilena en nuestro país. La hizo haciendo historia, digamos, cuando triunfó el presidente Salvador Allende, el año 1970, desencadenaron una campaña del terror tremenda, y en cada momento conflictivo de la historia política de nuestro país recurren a esas artimañas. Lo que hoy día dicen no es cierto. Es una falsedad, digamos, de que la gente va a quedar con menos pensiones al retirar el 10%. Los fondos previsionales en Chile alcanzan a 201 mil millones de dólares. 201 mil millones de dólares, el 80% del Producto Interno de nuestro país. Y a lo más este retiro alcanza alrededor de los 15 mil millones de dólares. ¿Por qué ponen tanto el grito en el cielo? Porque no van a poder seguir usando ellos esos 15 mil millones de dólares, pero sí van a ir en ayuda de la gente que hoy día lo necesita. Es pan para hoy día y, digamos, no va a significar que en el futuro, al final, la vida laboral vayan a disminuir mayormente las pensiones. Sí. Mario, permítame también aquí... Sol. Sí, permítame, en la medida que usted va reflexionando, entregándonos esta información, surgen además preguntas para profundizar aún más. Son 15 mil millones de dólares, nos entrega usted esta cifra. ¿Y qué hacen con esa cifra? ¿Qué hacen con ese dinero? Porque ahora la pregunta es entonces, ¿por qué están tan preocupados? Si, entre otras cosas, solamente sería el retiro voluntario, quien quiera lo hace, de una mínima parte que es el 10% de ese total. Entonces, ¿qué hacen con ese dinero? Bueno, las grandes empresas usan ese dinero para extender sus negocios. Ellos toman los ahorros previsionales de los trabajadores, nos dan en promedio aproximadamente un 4% de rentabilidad, y ellos tienen una rentabilidad en torno al 25%. Eso lo dice la Facultad de Economía de una de nuestras universidades, 25% de utilidad. Entonces, digamos, hoy día, en medio de la crisis, ellos quieren seguir usando ese dinero para sostener sus negocios, sostener sus empresas. Y no, para completar la pregunta anterior, el retiro por parte de los trabajadores, de los cotizantes de las AFP, de ese 10%, a lo más va a disminuir sus pensiones en el largo plazo entre 2.000 y 20.000 pesos, que es un mínimo y que no va a afectar mayormente las pensiones, y que, digamos, como estamos peleando por un cambio del sistema, digamos, es probable que en un mediano plazo, pronto en nuestro país, un proceso constituyente, terminemos por acabar con estas AFP y crear un nuevo sistema previsional que podría mejorar sustantivamente las pensiones. Así que ese no es el problema. Igual que el otro miedo que meten es que, producto de que las AFP tendrían que transformar en recursos, en dinero efectivo, los bonos y acciones que están colocados en los mercados nacionales e internacionales, digamos, caería el valor de
que esos ahorros, y eso, digamos, es algo que también puede ser controlado por el gobierno, por el Banco Central de Chile, por la Superintendencia de Pensión, y porque estos retiros tienen que ser auditados. Es lo que nosotros estamos exigiendo, que se audite, digamos, cuáles son los bonos y acciones que se liquidarían con el objeto de poder proporcionar aquellos recursos. Estamos viviendo esta campaña de terror, pero la hemos enfrentado y la vamos a seguir enfrentando con la verdad y con los estudios especializados que existen. Hasta la OIT se ha pronunciado favorablemente en el sentido de que esto no va a afectar mayormente la economía nacional, y por el contrario, digamos, el entregar estos recursos a la gente, digamos, se transforma en un efecto anticíclico que incluso ayuda a que la crisis que se vive en Chile y también en el mundo, pero en particular en Chile, no sea tan profunda y se pueda recuperar la economía con más rapidez una vez que pase lo peor de la pandemia. De la pandemia. Todo esto, entre otras cosas, hay que recordarlo y ubicarlo en el contexto de la pandemia. Al final de esta noche, que aún se espera larga, veremos lo que suceda con respecto a la decisión que tome el Senado, si deberá regresar a diputados, de qué manera queda entonces conformada esta reforma. Veremos todo eso más adelante. Muchísimas gracias, Mario, por ahora, por ese análisis. Un placer y muy buenas noches. Dígame. Una frase para terminar respecto a un tema que es muy grave, digamos, porque si se aprueba el proyecto, digamos, Piñera y los sectores derechistas quieren recurrir al veto presidencial o al Tribunal Constitucional. Solo decir, digamos, que llamamos a Piñera que actúe con responsabilidad, digamos, porque una medida de esa naturaleza sin duda va a generar algo similar a lo que sucedió en octubre en nuestro país. Van a ser, como fue en aquel entonces, los 30 pesos que van a desencadenar una protesta multitudinaria, pero la gente no va a aceptar que se rechace lo que es una opinión mayoritaria en el país de poder retirar ese 10%. Bien, recordemos lo que dijeron, no fueron 30 pesos, sino 30 años. Lo acabo de recordar. Muchísimas gracias, Mario. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Gracias a usted. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia México, a contracorriente de esto que han visto ustedes que sucede en Chile, también en otras naciones de la región, en este país, en México, el gobierno presentó una reforma pensional antineoliberal. Aunque todos decían que no era posible, resulta que lo es. Reduce el tiempo de cotización, aumenta las pensiones en un 40%. Revisamos los detalles y lo analizamos al volver en Es Noticia. En Noticia México, el gobierno del presidente López Obrador anunció una ambiciosa reforma al sistema de retiros y jubilaciones que plantea un contenido social de avanzada que, de concretarse, lo transformaría en uno de los modelos de pensiones más eficientes de América Latina. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó este miércoles una reforma al sistema de pensiones que, de aprobarse, reduciría el tiempo de jubilación, a su vez que aumenta el aporte estatal y patronal, fruto del consenso entre el gobierno, el Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación de Trabajadores de México. El mandatario destacó el papel del sector empresarial para lograr el acuerdo, que deberá aumentar sus aportes en más del doble de la cantidad que tributa actualmente. La contribución más importante es la que están haciendo los empresarios, porque ellos incrementan lo que tienen que aportar para el retiro de los trabajadores en un porcentaje considerable. Realmente es algo significativo.
Parlamentarios del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional remarcaron que la medida va en sintonía con la serie de políticas reivindicativas hacia los sectores trabajadores que dirige el presidente López Obrador. El límite de semanas cotizadas, que reduce el tiempo de jubilación de 25 a 15 años laborados, garantiza que el 82% de los trabajadores mexicanos puedan acceder a una pensión que además aumentará en torno a un 40%. Aquí yo creo que no es un anuncio donde solo los empresarios lo están poniendo. El gobierno está poniendo una parte muy importante a través de la pensión de los adultos mayores, que por cierto ya es un derecho constitucional. Y eso va a provocar que más trabajadores ahora sí tengan una pensión garantizada. No antes solo el 30%, sino ahora un porcentaje mucho mayor. La reforma al sistema de ahorro para el retiro fue una de las promesas de campaña del ahora presidente AMLO, quien ofreció un programa marcadamente reivindicativo para las clases asalariadas, históricamente desprotegidas en el país. De cristalizarse la ambiciosa iniciativa, el gobierno mexicano demostraría que hay una alternativa para proteger a los trabajadores contra el hegemónico discurso neoliberal, el cual plantea bajo eufemismos como austeridad y equilibrio fiscal que las crisis cíclicas del sistema capitalista perjudiquen aún más el nivel de vida de las grandes mayorías asalariadas y explotadas a escala global. Allí los hechos, vamos con el análisis. Nos acompaña para ello Josefina Morales, presidenta de la Sociedad de Economía Política, Pensamiento Crítico de América Latina, CEPLA. Nos acompaña desde Ciudad de México. Profesora Morales, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo están? Y como siempre, un gran reconocimiento al trabajo que hacen en Telesur todos los días y a todas horas. Muchísimas gracias, profesora. Llama la atención, sorprende, no debe sorprender que haya consenso nacional en el buen recibimiento de esta propuesta que hace el gobierno del presidente López Obrador. Pero yo creo que sí es una muy grata sorpresa. Está desde luego enmarcada en toda la política que se planteó desde el inicio de este gobierno, de la Cuarta Transformación, en donde no se han aumentado los impuestos. Eso es muy importante para poder bien cómo se plantea la nueva contribución de los empresarios para las jubilaciones, para los fondos de pensión de los trabajadores. Se ha reorganizado las finanzas públicas con un programa muy serio de combate a la corrupción y de austeridad republicana, no de austeridad neoliberal. Se han reorganizado las finanzas públicas para evitar que se condonen, que se perdonen impuestos, que todo el mundo pague los impuestos, que no haya corrupción en la declaración de impuestos. O sea, hay toda una serie de medidas que permiten ir avanzando hacia este planteamiento de enfrentar el problema de las pensiones, que es un problema financiero muy crítico para toda nuestra América y casi para todo el mundo, que si no está hoy, estará presente en 5 años, 10 años, con cada vez mayor agudeza crítica del financiamiento para las pensiones. Así es, de hecho, profesora, con esa reflexión que usted hace, recordábamos antes de ir a la pausa que naciones como en Chile, donde dicen que es imposible tocar este modelo perverso que ya hace solamente minutos analizábamos porque pretende ser reformado, pero hay muchas otras naciones de América Latina que tomaron ese ejemplo en Chile y se fue trasladando. Estamos hablando, por ejemplo, de Colombia y también de Perú. Y siempre se nos dijo en todas estas naciones que tener una reforma pensional con sentido humanista, con sentido social, era imposible porque los estados no lo podrían sostener y porque el sistema empresarial tampoco. Entonces resulta que sí es posible. Sí, claro que sí es posible. Es posible con una muy cuidadoso ejercicio del gasto público, una reorientación del gasto público y además con una política realmente de cobro de impuestos. Mira, en nuestro país es uno de los países que tiene menor contribución de los impuestos al gasto público. ¿Sí? En nuestro país alrededor de
de los impuestos que se recogen son entre el 12 y el 13% del Producto Interno Bruto. En otros países es mucho más alta la proporción. Sin embargo, con este gobierno lo que se plantea es un ejercicio del gasto público realmente sin corrupción. Se está enfrentando eso no se quita de un día para otro, pero se está enfrentando a encontrar una práctica honesta del ejercicio del gasto público, una reorientación del gasto público, un rechazo al endeudamiento, que es algo muy realmente sorprendente en estos momentos de pandemia en que todo el mundo se endeuda todavía más. Y acá, como tenemos una deuda bastante pesada, el gobierno plantea no al endeudamiento público y lo que plantea es esta reorganización del destino de las finanzas públicas. Se ha dado a la mayoría de los hogares, a casi todos los hogares del país, nos señala una vez y otra vez el presidente Andrés Manuel López Obrador, recibimos, yo empezando por mí, alguna de las diversos programas, ¿no? Apoyo a los adultos mayores, apoyo a los estudiantes, becas para el primer trabajo, etcétera, que permiten, contribuir al ingreso familiar. Entonces, lo que se plantea para el enfrentamiento de este problema tan central que son las pensiones para la mayoría de los trabajadores que ya van a entrar a la edad de jubilación, es un problema financiero muy crítico. Entonces, el programa que se plantea es un programa a mediano plazo, a 2-3 años, no es de aquí para mañana. Se va a hacer todo un trabajo financiero, actuarial, para enfrentar el trabajo, pero se ha logrado un acuerdo político muy importante. Sí, ¿y cómo fue y cómo se convence precisamente a los empresarios, que son siempre los que se oponen cuando se habla de más beneficios para la población, para las sociedades, para los trabajadores, para la mano de obra obrera? Mira, yo creo que lo que se está viendo de parte de los empresarios para contribuir a este programa, para elaborarlo juntos, es que es algo necesario para todo el país. Y todo el país son trabajadores, hombres, mujeres, niños, adultos mayores y empresas. O sea, no es algo que nada más beneficie a un sector, sino que beneficia a la sociedad en su conjunto, a la economía en su conjunto. Entonces yo creo que si logramos que se comprenda una de las divisas fundamentales de Andrés Manuel, que es por el bien de todos, primero los pobres, por el bien de todos reforcemos la economía popular, reforcemos el ingreso familiar, es muy importante entenderlo, porque efectivamente eso no solo da posibilidades de aumentar la capacidad adquisitiva, de compra del mercado interno, sino también de enfrentar la problemática, por ejemplo, en estos momentos de pandemia, del desempleo, de la caída de la producción, la caída de la economía. Se da un acuerdo en momentos bastante críticos, que te digo, no se va a empezar a aplicar poco a poco, no es inmediato, los empresarios no van a dar de una vez, ya van a aumentar su contribución en 12, 15%, sino que se va a hacer gradualmente. Y eso me parece que está muy bien que se haya logrado este acuerdo. Vamos a ver cómo se discute, se ratifica, se enriquece en la discusión y en la aprobación en las cámaras legislativas correspondientes, ¿no? Claro. Pero yo creo que esto habla de la capacidad política de nuestro presidente y en general del gobierno. Sin duda, y evidencia que sí es posible. Muchísimas gracias, profesora. Muy buenas noches. No, gracias a ustedes. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Noticias. Al volver les hablamos de otro asunto relacionado con Colombia y Estados Unidos. El gobierno del presidente Duque se niega a rendir cuentas ante el Congreso del país, pero ahora deberá hacerlo ante el de Estados Unidos. Dos temas clave para ello: las fumigaciones de cultivos de uso ilícito con glifosato y el espionaje ilegal. Ambas reacciones realizadas con dineros de contribuyentes norteamericanos. Tenemos esos detalles y los analizamos al volver en Es Noticia.
Noticia Colombia, el gobierno del presidente Duque tendrá que rendir cuentas ante el Congreso norteamericano. Son dos temas que preocupan a legisladores de ambos partidos, republicanos y demócratas. Fumigaciones con glifosato y espionaje ilegal, todo con dinero que entrega el gobierno de Estados Unidos a Colombia. La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha impuesto nuevas condiciones para recibir la ayuda financiera que desembolsa anualmente la Casa Blanca en materia de cooperación estratégica, lo que incluye el ambiente militar y la lucha contra el narcotráfico, que cuestiona el uso de glifosato en la fumigación de cultivos de uso ilícito. Entre las nuevas imposiciones incluidas en dos procesos legislativos independientes están, entre otras, el presupuesto para las operaciones en el extranjero del Departamento de Estado, que ya fue aprobado a nivel de comité y solo le falta la plenaria. Otra de las condiciones es el Acto de Autorización para la Defensa Nacional, NDAA, que fue aprobado por el Pleno de la Cámara este martes y se relaciona con el presupuesto del Departamento de Defensa. Todo a raíz del escándalo de los seguimientos y escuchas ilegales. Por ello, el gobierno de Iván Duque deberá rendir cuentas a la Cámara estadounidense. La enmienda propuesta por la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, que incluye dos propuestas, constituyen un cambio en la política de Estados Unidos ante uno de sus socios más importantes en América. El documento de Ocasio-Cortez fue aprobado por 295 votos a favor, incluyendo 108 votos republicanos y 125 en contra. La primera propuesta prohíbe expresamente que fondos estadounidenses se empleen en la fumigación de cultivos ilícitos si violan el ordenamiento jurídico de Colombia, condicionando que el uso de la aspersión aérea sea la última opción. La segunda propuesta aprobada contempla el seguimiento de la Casa Blanca con presentación de un informe periódico al Congreso sobre la absoluta prohibición de que el gobierno colombiano utilice los fondos entregados por Estados Unidos para labores de espionaje a civiles, tales como los llamados perfilamientos y seguimientos realizados por el ejército a líderes políticos, periodistas y defensores de derechos humanos. Jim McGovern, otro de los congresistas demócratas involucrado en las enmiendas, pide un exhaustivo reporte que debe ser entregado 120 días después de que el proyecto se vuelva ley y exige, además, que se revise el uso que el país les ha dado a estos equipos desde el 2002 y si fueron utilizados de manera ilegal. La ayuda que recibe Colombia por parte de Estados Unidos para el año 2021 alcanzan los 457 millones de dólares, unos 9 millones más que los recibidos en 2020, de los cuales 146 millones deben destinarse al desarrollo económico y 189 millones para la lucha contra el narcotráfico. El resto de los fondos son para las Fuerzas Armadas. La disyuntiva a la que se enfrenta el gobierno de Iván Duque es la rendición de cuentas. El presidente colombiano se ha negado a presentar informes ante el Senado de su país y lo que ha hecho en los últimos meses es legislar vía decreto, sin control legislativo. En todo caso, es improbable que el silencio ante el Capitolio Nacional de Colombia sea la opción ante el Capitolio de Washington. Vamos hasta Bogotá para sumar información con nuestro corresponsal Hernán Tovar. Hernán, buenas noches. ¿Alguna respuesta a todas estas declaraciones prácticamente hechas por congresistas republicanos, demócratas, sobre Colombia de manera paralela al mismo tiempo? ¿Alguna respuesta por parte del gobierno colombiano, de algún ministro, canciller, ministro de la Defensa? Tatiana, un saludo para usted, para toda la teleaudiencia que nos ve en este momento a través de las pantallas de Telesur. Pues hasta el momento el gobierno colombiano no ha dado a conocer su respuesta, pero sí algunos congresistas de los partidos de oposición ya han dado a conocer y ven con buenos ojos esta situación, ya que se abre esta puerta, una primera puerta en el Congreso colombiano, pero digamos se pone en contradicción porque lo que no dijo aquí
y las investigaciones que no se han dado de resultado, no se han conocido aquí, pues la tendrá que decir ante los Estados Unidos. Ya algunos congresistas han dicho que frente a las reformas en las fuerzas militares darán a conocer esos informes al gobierno estadounidense, reformas que tienen que ver también con la doctrina militar, el tema de ascensos de los militares, el tema también de todo el tema de inteligencia y contrainteligencia que se ha venido desarrollando de forma, digámoslo, paralela, no se ha utilizado de forma adecuada la investigación en relación a que tiene que ser investigado los bandas criminales. En este caso, pues no se ha hecho. Se han investigado las organizaciones de derechos humanos, se han investigado políticos de oposición y el gobierno hasta el momento no ha dado ninguna respuesta clara y concreta frente a esas investigaciones que involucran a altos mandos militares en el ejército colombiano. También pues se ve con una buena expectativa todo el tema de condicionar las ayudas económicas en el tema de la fumigación a los cultivos ilícitos. Recordemos pues que aquí en Colombia se está viviendo de alguna forma la violencia por parte de las erradicaciones forzadas en algunos departamentos y municipios de Colombia. Se han visto y hay denuncias por parte de los campesinos precisamente que se han acogido a los acuerdos de paz, pero que en la realidad estas erradicaciones forzadas lo que han traído es enfrentamientos de la fuerza pública, de la policía antinarcóticos con los campesinos. Los campesinos, digamos, lo están en conversaciones, ya han hecho algunas mesas de conversación y de diálogo con el gobierno para tener la opción de la sustitución de los cultivos ilícitos, y esto no ha sido posible. Este gobierno ha implementado la idea de la fuerza, la idea de las erradicaciones forzadas a mano dura, y esto ha implicado pues que algunos campesinos hayan sido heridos y otros asesinados por parte de la fuerza pública, según las mismas denuncias de los campesinos. Así que es muy compleja la situación, pero se ve con buenos ojos esta nueva puerta que se abre desde el Congreso estadounidense. Lastimosamente aquí el gobierno no se ha pronunciado y siguen estas repercusiones en relación a este tema, Tatiana. De hecho, la víspera recordemos que había una gravísima denuncia del asesinato de un jovencito, de un adolescente, un niño de 15 años, en el momento en que ingresaban por la fuerza a una zona campesina, estos militares que van en conjunto, ejército y policía, para hacer una erradicación forzada de cultivos de uso ilícito. Gracias, Hernán. Muy buenas noches. Vamos a entrar de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Iván Cepeda, es defensor de derechos humanos, es filósofo, es senador colombiano por el Polo Democrático Alternativo, nos acompaña también desde Bogotá. Senador, buenas noches, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Sí. Hola, senador, buenas noches, ¿me escucha? Sí, buenas noches, Tatiana, un gusto estar en Telesur nuevamente. Muchísimas gracias. Primero quiero preguntarle sobre la preocupación que hay dentro de los miembros de la Cámara de Representantes en Estados Unidos con respecto al uso del glifosato. Hay una historia en Estados Unidos, hay además una gran historia que también deberíamos ver en esa misma línea desde Colombia. ¿Cómo asumir entonces esta situación cuando de nuevo vemos que es una realidad lamentablemente en Colombia el uso del glifosato para la erradicación de cultivos de uso ilícito? Bueno, en Estados Unidos se han presentado en distintos momentos declaraciones o acciones de algunos congresistas, especialmente demócratas, señalando que los fondos que destina Estados Unidos para la llamada asistencia o cooperación financiera con las fuerzas militares, pues que esos fondos están siendo desviados para violar derechos humanos, para la corrupción y para el narcotráfico. Pero esta es la primera vez tal vez en el que se vota por mayoría en la Cámara de Representantes, como se dijo bien, por más de 290 votos, dos enmiendas que son fundamentales. La primera tiene que ver con la fumigación de los cultivos de uso ilícito, condicionando que los fondos de Estados Unidos para ese tipo de fumigaciones tengan que ser solamente permitidos cuando se cumplan con
las decisiones de la Corte Constitucional y con el acuerdo de paz y la normatividad del acuerdo de paz. Y en segundo lugar, con relación a aquellos fondos que van a equipos que se destinan a la actividad de inteligencia, señalando que en 120 días o antes de 120 días, el gobierno de Estados Unidos y sus agencias tienen que enviar un informe muy completo sobre a qué han ido los recursos de Estados Unidos entre el año 2002 y el año 2018 y si esos fondos han sido utilizados para actividades de inteligencia criminal como lo han sido. Así que es la primera vez que asistimos, por lo menos en la Cámara, vamos a ver qué pasa en el Senado, con a unas restricciones o a unos condicionamientos que muestran que la crisis estructural que hay en las fuerzas militares y de policía en Colombia, pues está llegando a un punto en el cual hasta para los congresistas estadounidenses se convierte en una situación incómoda. Claro, con respecto al silencio del gobierno colombiano, senador Cepeda, y no solamente ante la opinión pública, ante ustedes como congresistas, algunos en la Cámara, otros en Senado, exigiéndole que responda con respecto a todos estos hechos, sumados además la presencia de las tropas norteamericanas en territorio colombiano. El silencio ha sido permanente, producto de la relación tan cercana que existe entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Colombia. ¿Cómo ve usted ese panorama? Bueno, yo creo que ese silencio responde a la falta de argumento, porque como lo decía anteriormente, tal vez no haya habido una crisis tan profunda, una crisis estructural con tantos escándalos como la que está viviendo el ejército y la policía en Colombia. Hay que recordar, desde hace 2 años, periódicamente vienen formulándose gravísimas denuncias con relación a la comisión de crímenes como los mal llamados falsos positivos o escándalos de corrupción como los que quedaron en evidencia a través de una operación interna de contrainteligencia que se llamó la Operación Bastón, en la cual aparecieron vinculados 16 de los 63 generales activos del Ejército Nacional, junto a 230 oficiales y suboficiales, o como el más reciente escándalo, para tan solo nombrar algunos de ellos, de la violación de niñas indígenas por parte de grupos de soldados en determinados lugares del país. Así que este es un compendio de violaciones que no pueden tener otra explicación distinta a que el ejército y la policía colombianos están corroídos por la corrupción y requieren una reforma estructural a fondo. Así que veo al gobierno colombiano en una situación supremamente difícil para dar explicaciones frente a lo que ha sido su actitud absolutamente servil, tradicional con relación a Washington. Sí, senador Cepeda, el dinero es muchísimo anualmente el que se envía por parte del gobierno de Estados Unidos, valga decir que es el dinero de los contribuyentes norteamericanos, sale del bolsillo de los estadounidenses para ir a Colombia. El próximo año, ya para 2021, la partida supera los 450 millones de dólares. Si revisamos todo esto y vemos que el dinero sigue llegando pese a toda esta situación, entonces parecería que es mínima la preocupación de los congresistas norteamericanos, o de qué manera deberíamos verlo. Sabemos que hay mayoría demócratas, hay algunos republicanos preocupados, pero la situación es qué tanto nivel de presión hacen si al fin y al cabo se aprueban más de 450 millones de dólares del gobierno de Estados Unidos para la supuesta lucha contra el narcotráfico en Colombia. Sí, por supuesto, esta es una cifra muy considerable. Lo nuevo es que en vista de esta crisis planetaria en la que estamos y los graves efectos que está teniendo la pandemia, no solamente en el plano sanitario, sino también en la economía y en la vida social en Estados Unidos en particular, ya que hablamos de este caso, pues obviamente la opinión pública se vuelve mucho más sensible al tradicional derroche de dineros para fortalecer las fuerzas militares colombianas o para mantenerlas en su rol tradicionalmente de actitud violenta y de control militar de los territorios en Colombia.
Así que esta reacción, que es por primera vez, hay que decirlo, bipartidista, en la Cámara votaron 295 representantes, de los cuales al menos 60 o 70 eran republicanos, pues esta reacción bipartidista tiene que ver sin lugar a dudas con el hecho de que el gasto de fondos en la pandemia va a despertar mucho más reacciones en la opinión pública y más en un año electoral como en el que estamos. En el año electoral dentro de Estados Unidos, lo entiendo, es un asunto sintomático. Decía usted hoy a través de las redes sociales que estarán muy atentos a enviar información al Congreso de Estados Unidos con respecto a toda esta situación de crisis estructural que viven las fuerzas militares en Colombia. ¿En este momento ya hay contactos con algunos de estos legisladores estadounidenses, senador? Sí, nosotros hemos tenido tradicionalmente una relación muy estrecha con algunos de los legisladores que aquí ya se mencionaban, como por ejemplo el representante Jim McGovern o el senador Patrick Leahy, más recientemente con la representante Ocasio. Creemos que es muy importante que esas voces críticas actúen en el Congreso estadounidense y pensamos que lo que corresponde es que haya una información muy detallada con relación al hecho de que la oposición ha presentado al Congreso 4 proyectos de ley reformando o buscando la reforma de 4 aspectos esenciales en las fuerzas militares: la doctrina de las fuerzas militares, el aparato de inteligencia y contrainteligencia, los ascensos militares y la creación de un servicio alternativo para la paz que le permita a los jóvenes optar no solo por el servicio militar, que es de carácter obligatorio, sino por un servicio que pueda permitirles trabajar en los territorios junto a los líderes sociales y a las víctimas del conflicto, que en su gran mayoría son campesinos, indígenas y afrodescendientes. Que son enviados a la guerra, que son enviados precisamente a este eterno conflicto colombiano. Me queda algo por preguntarle, senador, volviendo a un tema que ya habíamos planteado, y es la aspersión con glifosato. Recordar rápidamente, la Corte Constitucional lo había prohibido en el acuerdo de paz en el que usted fue facilitador en La Habana entre gobierno y FARC. Se establecía algo totalmente distinto y era la sustitución de cultivos, la producción de ilícitos por productos ilícitos. De manera sintética, para contarle a nuestra audiencia, todo esto se ha quebrado y muchos dicen desde Estados Unidos y Colombia que tiene que ver con presiones directas del presidente de Estados Unidos, del presidente Trump, al presidente Duque. Vemos ahora entonces la postura que hay por parte de los demócratas. Todo este entramado, ¿qué puede significar además para Colombia cuando lo que estamos viendo, que hay un asunto interno de conflicto dentro de Estados Unidos, no es poca cosa, pero qué tanto efecto puede surtir en Colombia cuando estamos viendo que hay campesinos que son heridos o asesinados porque no permiten el ingreso de militares y de los policías en estas fuerzas conjuntas para erradicar de manera forzada los cultivos? Bueno, hay una muy fuerte enfrentamiento entre las comunidades campesinas, indígenas y las comunidades afrodescendientes en los territorios, porque se pretende convertir esos territorios en escenarios de erradicación forzada de los cultivos de uso ilícito a través de fumigaciones altamente tóxicas, como son las que se practican por vía de la aspersión aérea con glifosato. La presencia de tropas estadounidenses en varias de esas zonas también es otro ingrediente que hace que la conflictividad aumente, y también el enfrentamiento con grupos armados que están en esos territorios. Así que la enmienda que ha propuesto la representante Ocasio tiene valor porque es la primera vez, tal vez en la historia de esta clase de acciones desde el Congreso de Estados Unidos, que se pone limitaciones a la fumigación de glifosato en los territorios que están sembrados de coca por la situación de pobreza, de atraso económico y social a la que han estado sometidos los campesinos y los indígenas y las comunidades afrodescendientes por efectos del modelo esencialmente de extractivismo minero y de extractivismo petrolero
y también de despojo de tierras para la ganadería extensiva. Como decíamos en la parte baja de la pantalla, el gobierno a rendir cuentas, veremos lo que sucede porque es Colombia, bien lo sabemos, uno de los principales aliados en nuestra región del gobierno de Estados Unidos. Senador, muchísimas gracias por ese análisis, muy buenas noches. A ustedes muchas gracias, Tatiana, y un saludo a Telesur. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias a ustedes por acompañarnos. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia a propósito de Estados Unidos. Vamos a dejarlos con eso. Hasta mañana, sigan con nosotros.